Hace un tiempo empezamos una nueva serie en mi canal de YouTube sobre los orígenes del racismo y en el primer vídeo hablamos sobre el irracionalismo filosófico en ese espacio que luego se llamó con el tiempo Alemania, es decir, la filosofía irracionalista alemana como uno de sus pilares. Pues bien, en este vídeo vamos a continuar hablando del irracionalismo filosófico alemán como germen del racismo, aunque ya adelanto que no fue el único. Nos tocará hablar posteriormente del idealismo alemán, de eso que se llamó idealismo alemán, y de la Ilustración francesa. Partimos para hacer estos vídeos del magnífico libro de Jorge Polo Blanco, Románticos y racistas. Comenzamos. Seguimos hablando del irracionalismo filosófico del espacio germánico, de eso que luego en el siglo XIX se llamó Alemania. El irracionalismo filosófico emergió en tales ambientes alemanes, los que tratamos en el primer vídeo que os dejamos abajo en la descripción, lo que en la historia de la crítica literaria, según Jorge Polo Blanco, habría de identificarse con el círculo de los románticos de Jena, aglutinados en torno a la revista Athenaeum, fundada en 1798 y editada por el propio Friedrich Schlegel junto a su hermano August Wilhelm. De ellos hablamos en el primer vídeo. La noción filosófica de, entre comillas, sentimiento, como fenómeno distinto e independiente, había emergido precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, de la mano del alemán Johannes Nikolaus Tetens, un filósofo, apuntémoslo, que influyó poderosamente en Immanuel Kant, y Alexander Gottlieb Baumgarten, en su obra Reflexiones filosóficas acerca de la poesía del año 1735, introdujo por primera vez el término estética. Pero lo cierto es que Friedrich Schlegel otorgará una dimensión portentosa e inaudita a dichas nociones, como veremos a continuación. Hagamos notar que unas cuantas décadas antes que Nietzsche, en un trabajo titulado Sobre el estudio de la poesía griega de 1795, Schlegel estableció que la cultura de la antigua Hélade no estaba vertebrada solamente por los principios de la serenidad luminosa y equilibrada, pues latía en aquel mundo un fondo extático, cruel y salvaje. El filósofo dionisíaco no fue excesivamente original, al menos en ese aspecto. Nos referimos a Nietzsche. En un fragmento de 1798, Schlegel, en la obra Seguido de Sobre la incomprensibilidad, esbozaba ya las líneas maestras del movimiento irracionalista. Textualmente decía: «Sin poesía no hay realidad, igual que no hay realidad sin fantasía. Por más que uno disponga de los sentidos, tampoco hay mundo espiritual sin ánimo, por mucho intelecto que uno posea». Las funciones cognoscitivas eran, según Jorge Polo Blanco, así despojadas de su vieja posición privilegiada. Postulando que la vida debía comprenderse como un gran juego, y se percibe en esto la influencia de Schiller, entendió Schlegel que el arte era el más sagrado de todos los juegos. Pero de semejante premisa extraía un corolario tremendo. Textualmente decía: «Pues este es el principio de toda poesía. Anular el curso y las leyes de la razón pensante-razonante y volvernos a poner de nuevo en el bello desorden de la fantasía, en el caos originario de la naturaleza humana, para el que no conozco hasta ahora ningún símbolo más bello que el hormigueo multicolor de los antiguos dioses». He aquí, sintetizado y concentrado según Jorge Polo Blanco y en una sola píldora, el programa estético-filosófico del romanticismo. Puede que aquel espíritu romántico pretendiera ser irónico y juguetón, pero las derivaciones de semejante programa fueron bastante serias, tal y como narra Schenck en su obra El espíritu de los románticos europeos, ensayo sobre la historia de la cultura, publicado en 1983. En un pequeño trabajo que llevaba por título Sobre la incomprensibilidad, del año 1800, Schlegel trazó una apología atrevidísima de lo caótico y de lo incomunicable. «Creedme», decía, «os moriríais de angustia si, como exigís, el mundo en su totalidad se volviera de veras comprensible. Si los seres humanos lo entendieran todo, o la comunicación entre ellos fuera absolutamente clara y traslúcida, desaparecería el misterio del mundo. Existir es sentir antes que pensar para el irracionalismo. Relámpagos antirracionalistas, anticartesianos, se vislumbraban en el cielo de Europa central. Era la apoteosis del emocionalismo. No todo debe ser inteligible. En ese sentido, el enemigo a batir son las matesis universalis y el discurso del método de Descartes. Es preferible que subsistan regiones indescifrables. ¿Por qué sería mejor disolverlo todo en la razón?
la inteligibilidad exhaustiva es árida. Y un pequeño matiz importante, se sabe en el materialismo filosófico y en el materialismo político que existe una región de la realidad, que existe en tanto que idea límite crítico negativa de la realidad del universo mundo humano, que es el ser material trascendental o materia ontológico general, donde lo que se encuentra se desconoce todavía o se desconocerá para siempre porque nunca se conocerá, nunca se podrá operar con ello, nunca habrá tecnología que permita clasificarlo. Pero esto no es lo mismo que lo que está diciendo el irracionalismo. Su traza de verdad es que hay regiones de la realidad que no se podrán conocer, pero su metafísica empieza en el momento en que dice que lo que no se conoce es precisamente eso: metafísica, irracionalismo, fantasía, espíritu o una entidad superior que delimita la acción de los hombres y que solo aquellos elegidos por distintos motivos pueden conocerla y podrán ser guiados por ella. Y esto, que se encuentra ya incluso en el judaísmo, traza las líneas filosóficas del irracionalismo filosófico y del romanticismo y del idealismo alemán. Y curiosamente, en la Ilustración francesa, que es todo lo contrario, pregna a través de lo que luego fue el racismo científico. Continuemos con el irracionalismo alemán. La inteligibilidad exhaustiva es árida, decían ellos, los irracionalistas. El espíritu muere de aburrimiento cuando el esquematismo abstracto de la inteligencia lo recubre todo con su rígido manto. Fue un tópico muy romántico el rechazo del espíritu de geometría y la huida de la línea recta. Lo claro y distinto dejó de ser atrayente. Se prefería, por ejemplo, la intrincada y laberíntica ciudad medieval, con todos sus repliegues inextricables y oscuros. Los mitos volvieron a ser algo valioso y digno de rememorarse, desoyendo a los que habían considerado que aquellos relatos eran solamente un residuo tóxico propio de sociedades atrasadas. En consonancia con todo ello, sentían afinidad por los particularismos recónditos, antes que por la abstracta igualación del cosmopolitismo. Solo había poesía y fascinación en los enclaves remotos e inaccesibles. El sentido de la belleza vibraba con mayor intensidad en unas geografías exóticas y atrasadas. En las modernas urbes del siglo XVIII imperaba una luminosidad atosigante, prosaica y anodina. A esto último se refería Schlegel cuando hablaba de nuestra época no fantástica. Y lo decía en su obra Poesía y Filosofía. Y seguro que hay mucha gente que conocéis por canales de YouTube que defiende estas cosas. Y algunos, curiosamente he de decirlo, han pasado por mi canal. Sigamos. En los escritos de Ludwig Tieck, amigo de los hermanos Schlegel y de Novalis, y que con Goethe mantuvo una muy viva correspondencia, hallaremos una queja por cómo la modernidad había descifrado con su luz artificiosa todos aquellos rincones de la realidad antaño misteriosos. Sus cuentos nos muestran un mundo recubierto por las brumas de lo fantástico. En su obra de 1802, El monte de las runas, por poner un pequeño ejemplo de sus relatos, podemos escuchar al narrador decir lo siguiente, y lo citamos textualmente. Toda su vida anterior quedaba atrás como en una profunda lejanía. Lo extraño y lo habitual se confundían hasta tal extremo que le resultaba imposible discernirlo. Ese es el tono predominante de sus relatos, un universo literario en el que, según Jorge Polo Blanco, lo cotidiano ordinario y lo fantasioso absoluto conviven e interseccionan. Otro tanto sucederá con los cuentos de Eta Hoffmann, donde cobrará especial protagonismo lo tétrico, lo inexplicable y lo sobrenatural. En algunas de estas narraciones fantásticas asomará una cierta tonalidad satírica, arremetiendo contra el racionalismo filisteo y prosaico de la Ilustración. Podríamos poner muchos ejemplos. Solo uno más en este caso del romanticismo británico. El poeta John Keats, en cierto momento de su poema Lamia, se preguntaba con indisimulada amargura: ¿no se desvanece todo encanto al simple toque de la helada filosofía? Fijaros qué perversa la frase de Keats, es la antifilosofía. Sigamos. Se refiere Keats, obviamente, a la filosofía materialista del siglo XVIII, la mecanicista de Giuliano Fredelametri y otros, pero también a la ciencia moderna, a la física de Newton, etc., que todo lo quiere explicar con sistemas racionales. Pues la filosofía, sigue Keats, no duda en cercenar las alas de los ángeles, en descifrar misterios con líneas y con reglas, en vaciar el aire de magia y a las minas de sus habituales gnomos. Es un lamento este de Keats por el desencanto racionalista del mundo, añoranzas de una naturaleza no descifrada por los filósofos, ni herida o mancillada por los ingenieros. También Schiller, en su poema Los dioses de Grecia, de 1788, se había quejado amargamente por esa implacable desdivinización del cosmos,
perpetrada por la ciencia moderna. La serena majestuosidad de Helio, con todo su encanto poético, fue sustituida por una bola de fuego inanimada. Empezó a cuajar, lo estamos comprobando, un verdadero culto a lo misterioso. Lo inexplicable ya no constituía un escándalo, como de hecho sí lo era para los estrechos espíritus ilustrados. Más bien al contrario, frente al apisonador iluminismo que pretendía racionalizarlo todo, los recovecos tenebrosos de la vida se convertían en refugios. En los textos de Friedrich Schlegel de 1790 aparece el concepto de revolución estética. ¿En qué terminaría todo esto? Los exaltados de Jena deseaban, entre otras cosas, disolver las fronteras que separaban literatura y vida. De lo que se trataba era de inyectar poesía en la cotidianidad, poetizar todos los ámbitos de la existencia, hallar lo extraordinario en los pliegues ocultos de la normalidad. En un mundo cada vez más prosaico y desalmado, repleto de espíritus achatados por la especialización del trabajo, lo revolucionario habría de consistir en otorgar a lo poético una presencia omnívoda. Embriagados por semejantes premisas, Schlegel y Novalis acuñaron el verbo en alemán romantisieren, es decir, romantizar. Pero lo que surge de todo ello no es más que un grosero irracionalismo. Según el propio Schlegel, no es posible explicar ni comprender el universo, sino solo intuirlo y revelarlo. Pero claro, la cuestión es cómo vas a revelar algo que no entiendes. Eso es el irracionalismo. Sigamos. En este fragmento de 1800 se descubre otro corolario supremo del programa romántico. Únicamente podemos intuir estéticamente el mundo. ¿Acaso se nos puede ofrecer revelado, entre comillas, en la experiencia religiosa, que también es de índole estética, pero no podemos conocerlo o explicarlo conceptualmente? Novalis, a quien ya hemos nombrado, constituye una pieza clave en la consolidación del movimiento. En su obra de título muy interesante, y más en los tiempos que corren, La cristiandad o Europa, obra escrita en 1799, pero publicada póstumamente por Schlegel en 1826, nos encontramos con una inquietud terriblemente angustiante. El poeta alemán temía que el sentido de lo sagrado se esfumase del mundo. Le aterraba semejante posibilidad. Aquel sentido se hallaba en trance de extinción, una perspectiva que lo sumía en un pesimismo irreprimible. Esbozará en esas páginas unas reflexiones amargas, describiendo cómo aquella experiencia de lo sagrado dejó de formar parte de la vida de los hombres. Sin embargo, no es descartable que la cristiandad pueda recobrar un nuevo vigor y una nueva presencia. ¿Se trataba de una utopía reaccionaria? Sí, desde luego que sí. Novalis siempre mostró afecto por el estamento nobiliario. Sus crecientes simpatías por el catolicismo, pues procedía de una familia protestante pietista, se fusionaron con una devoción por lo medieval. Terminó detestando la revolución, toda vez que sus principios filosóficos organizativos eran demasiado mecánicos y abstractos. El Estado no podía convertirse en una simple máquina. Su idea del orden social era más, entre comillas, orgánica. Pero debemos comprender qué elementos subyacentes estaban operando por debajo de todo ello. Novalis manejaba una idea principal, a saber, que cuando los dioses terminen de morir, otras cosas, probablemente peores, vendrán a sustituirlos. El egoísmo más ruin y miserable será una de las idolatrías modernas que imperarán tras la muerte de lo sagrado. Cuidado que en parte tenía razón, Sigamos. También el espíritu científico que solo se alimenta de sí mismo, el cientificismo que diríamos hoy, constituirá una de esas idolatrías sustitutorias, o lo que en el materialismo de bueno se llama fundamentalismo científico. Seguramente la peor de todas. Curiosamente, Novalis trabajó en el sector de la ingeniería de minas, un mundo muy apegado a esa modernidad industrial por la que decía sentir una indecible hostilidad. Sea como fuere, nuestro poeta afirmaba que el odio a la religiosidad creció a medida que la arrogancia científica se enseñoreó en el espíritu de la época. La erudición triunfante y el dominio absoluto de los doctos, según sus propias palabras, agudizó de una forma dramática la oposición entre la fe y el saber. La manera de pensar moderna se afianzó como fundamentalmente irreligiosa. Así lo dice en su obra La cristiandad o Europa, que ya hemos citado. Pero cuando lo sagrado es arrojado del mundo, se desencadenan otros efectos, puesto que con ello también menguan o desaparecen la moralidad, la fantasía y lo sentimental. El universo entero, despojado de todo misterio y de toda belleza, queda convertido en un gigantesco mecanismo que se mueve erráticamente. Lo sublime ya no emerge en ninguna parte.
Un racionalismo estéril bloquea todos los accesos a lo prodigioso. Clamará contra el gremio de los filántropos e iluministas, que pretendieron hacer de los hombres criaturas cultivadas en el más estrecho y frío de los sentidos. Pero en medio de la pesadumbre, Novalis ofrece una breve nota de esperanza, con tonalidad irónica. Lástima, dice, que la naturaleza permaneciese tan magnífica e incomprensible, tan poética y tan infinita, a pesar de todos los esfuerzos por modernizarla. Qué bueno que la gélida racionalidad todavía no ha sido capaz de explicarlo todo. Es alentador para Novalis que subsistan aún realidades intratables por ella. Eso es lo que está diciendo, porque la imagen científica del mundo nos entrega una naturaleza completamente desangelada. Novalis observaba cómo los hombres modernos se afanaban con denuedo en purificar de poesía la naturaleza, despojando al mundo de todo adorno multicolor. Insensatamente trataban por todos los medios de borrar cualquier huella de lo sagrado. Las leyes mecánicas explicaban la totalidad de los fenómenos. Ningún rinconcito del cosmos albergaba ya una porción de misterio. El autor de los himnos a la noche, escrito en 1800, comprobaba apesadumbrado que una luminiscencia congeladora y analítica avanzaba impertérritamente, aniquilando cualquier resquicio de fantasía. Nos prohibieron la intuición poética del mundo, toda vez que la realidad debía ser intelectualizada. Una racionalización plena y asfixiante. Por todo ello, afirmaba Novalis que eran bellos y resplandecientes aquellos días en los que Europa se dejaba mecer y arrullar por el cristianismo. Por lo demás, aquella vieja cristiandad era, antes del desdichado cisma, un vasto imperio espiritual, una comunidad integrada. En otro pasaje lo afirma sin contemplaciones. Con la Reforma se acabó la cristiandad. En cualquier caso, lo que ahora pretendemos destacar es que para Novalis los hombres de aquella edad, y se refiere a la Edad Media, eran todavía capaces de experimentar el sentido infantil de lo maravilloso. Aún sabían apreciar la belleza insondable del universo, dejándose envolver por significados inefables. Pero todo aquello quedó prácticamente pulverizado. El famoso desencantamiento del mundo, que dirían otros. Y aquello se rompió, según Novalis, con la Reforma Protestante. Pero no solo. Incluso ocurrió con el descubrimiento de América en 1492, que derribó para siempre el mundo antiguo y el medieval. Continuemos. La fe y el amor fueron reemplazados por el saber y el tener, o al menos así era para Novalis. Ahora solo importaba el cuidado de la propia utilidad. Un desagradable materialismo lo recubría todo. Estrépito y aceleración. Volcados en la mundana exterioridad y atenazados por una pléyade de avatares insustanciales, apenas se daban ya situaciones propicias para el intimismo o para la introspección. En medio del tumulto, nadie tenía tiempo para la consideración silenciosa y calmada del universo interior. El mundo era un lugar más gris, previsible e insípido como el mecanismo de un reloj. ¿Qué proponía Novalis, el poeta romántico, si de lo que se trataba era de frenar una dinámica tan desalentadora? Restaurar en la medida de lo posible aquella vieja fe querida. La entrañable cristiandad tendría que recuperar su egregia y solemne presencia. La fantasía tendría que ocupar de nuevo una posición preeminente. Y nuestro modo de estar en el mundo tendría que volver a ser más sentimental. Cosas muy parecidas estaba escribiendo Chateaubriand en su obra de 1802, El genio del cristianismo, bellezas de la religión cristiana. Aquel mundo perdido era más sabio, más amable y sobre todo más bello que este deplorable presente, atenazado por el materialismo y por la racionalidad incrédula. La mejor apologética del cristianismo era aquella que resaltaba su inigualable poética. Poetizar la vida, he ahí una consigna suprema del programa romántico y por tanto del irracionalismo y del idealismo alemán. En su Enrique de Ofterdingen, obra inconclusa y publicada póstumamente en 1802, el protagonista mantiene una plática con Klingsor, su maestro y futuro suegro. En cierto momento, este último asevera lo siguiente, y le citamos: «Es un hecho especialmente desgraciado el que la poesía tenga un nombre concreto y que los poetas formen un gremio especial. La poesía no es nada especial, es el modo de actuar propio del espíritu humano. ¿No es verdad que en cada momento está el hombre anhelando y haciendo poesía? Es decir, la poesía, según Jorge Polo Blanco, debería desparramarse por todos los ángulos de la vida, puesto que el espíritu humano es antes poetizante que pensante. Los hombres son más propiamente sintientes e imaginadores que razonadores». En otro interesante pasaje de la obra,
Enrique y sus acompañantes se topan con cierto personaje, un eremita que vivía en el interior de una apartada cueva. Al calor de la conversación, el susodicho argumentaba en los siguientes términos: cuando reflexiono sobre todas estas cosas, pienso que un buen historiador tiene que ser además un poeta, porque solo los poetas poseen el arte de enlazar convenientemente unos hechos con otros. En sus narraciones y fábulas he experimentado un sosegado placer, viendo su fino sentido del misterio de la vida. En sus cuentos hay más verdad que en las crónicas de los eruditos. Aunque sus personajes y los destinos de estos sean inventados, el sentido que estas invenciones encierran es natural y verdadero. Y hasta cierto punto, para nuestro placer, así como para nuestra enseñanza, da igual que aquellos personajes en cuyos destinos seguimos las huellas del nuestro hayan existido o no, porque a lo que nosotros aspiramos es a conseguir la intuición del alma grande y sencilla de los fenómenos de una época. Si encontramos que nuestro deseo se cumple, ya no nos preocupamos por saber si aquellas figuras concretas que aparecían en las narraciones existieron realmente. Fin de la cita. Fijaros cómo la reivindicación de los mitos, entendidos como luminosos pero que pudieran ser oscuros y confusos, es constante en el irracionalismo filosófico del siglo XVIII y ya en el umbral del siglo XIX. Curioso que estas ideas, que de momento no hablaban de raza superior, fueran la antesala del racismo, ¿verdad? Para muchos de vosotros que estéis escuchando estas bellas palabras puede sonar increíble que esto llevara a Auschwitz. Pues así fue. Sigamos escuchando, a través de mis palabras, a Jorge Polo Blanco. En tales palabras encontramos formulada una inquietante propuesta: la poetización de lo histórico. O tal vez fuera mejor hablar de la poetización del saber histórico. Que el relato sea cierto o no lo sea, aparecerá como una cuestión irrelevante, con tal de que sea edificante y hermoso. La veracidad será un asunto completamente secundario, porque los cuentos y las leyendas pueden encerrar más verdad, así fuera que los personajes jamás hubieran existido o que los episodios narrados nunca hubieran tenido lugar, y verdad aquí lo entrecomillamos, que las crónicas de eruditos, también entrecomillado esto. Más adelante comprobaremos que semejante literaturización de lo histórico jugaría un papel primordial en la construcción ideológica de muchos movimientos nacionalistas. Y no solo del nacionalismo romántico, sino incluso también de los nacionalismos ilustrados de corte liberal masónico. Continuemos. Pero debemos entender que para Novalis, una de las formas más hermosas de poetizar era zambullirse en los misterios irracionales de lo religioso, dejarse envolver por una naturaleza mágico-maravillosa que nada tiene que ver con aquel libro escrito en caracteres matemáticos que dijera Galileo. Respirar el viento infinito y enigmático de un universo que en nada se parece a un gigantesco reloj newtoniano. Lo misterioso tendría que recuperar el terreno perdido. Habría de llegar una nueva época del mundo, definida por una fusión maravillosa, y no hay adjetivo más apropiado, de religión y poesía. Una época más cálida en sus palabras, en definitiva. He ahí su vibrante y acongojado anhelo. Pero no podemos dejar de mencionar que a Novalis no le resultó ajena la idea de una superioridad cultural de Alemania. Y aquí viene la madre del cordero. En el propio Novalis ya encontramos la conexión entre lo poético, lo fantástico, lo épico, lo mitológico, el anhelo del pasado, el misterio y la fantasía. ¿Con qué? Con la superioridad de Alemania, que todavía no existía como Estado, sobre cualquier otra cosa. El Deutschland über alles, Alemania sobre todas las cosas, que narra el himno alemán. Por cierto, esa frase, después de 1945, fue tachada del himno alemán. Sigamos. También Schiller jugueteó con esa noción, como ya tuvimos ocasión de ver en el primer vídeo. La flaqueza política de Alemania, su porosidad territorial y su escasa integración, es decir, su inexistencia como nación política real, era de algún modo compensada por una dotación, entre comillas, superior en lo que a la cultura se refiere. La suprema dignidad de los alemanes, su indiscutible grandeza, radicaba en su potencia espiritual. Y así lo decía en su obra, que repetimos, tiene un título muy revelador: La cristiandad o Europa. Porque Novalis, aunque se sentía cercano a lo católico y fue criado como protestante pietista y tenía un anhelo de recuperar la Edad Media, contraponía la cristiandad a Europa. Y contraponer la cristiandad a Europa, incluso por parte de muchos cristianos, es clave para entender la ideología racista, incluso hoy en el siglo XXI. Por eso siempre digo, y lo dije antes en el primer vídeo, todos aquellos que defiendan la idea de Europa, en realidad están defendiendo algo
contrario a la idea de cristiandad que la desborda geográficamente. Sigamos. Friedrich Schelling esbozará un programa de estetización del pensamiento. Podemos observarlo en su obra de 1800, Sistema del idealismo trascendental. Por cierto, obra con título que recuerda al sistema kantiano, el idealismo trascendental. Una obra gestada en aquella ajena recubierta por los oscuros nubarrones del romanticismo. Allí entrará en contacto con Fichte, Schiller, Novalis, Tieck, Schleiermacher y los hermanos Schlegel. El círculo romántico adquiría presencia y trabajaba a pleno rendimiento. Schelling había llegado a la ciudad 2 años antes para ocupar un puesto de profesor. Sostendrá que el arte, tildado de milagro o revelación, es capaz de reflejar íntegramente todo aquello que en la conciencia del filósofo o del científico aparece de un modo fragmentario. Esta tesis también la encontrábamos formulada en Novalis, cuando aseveraba que la poesía es la clave de la filosofía. El conocer filosófico desemboca en la poesía, pues a la postre ella puede aprender de otra manera la bella economía del universo. Solo mediante la poesía se puede experimentar la comunidad más entrañable de lo finito y lo infinito. Schelling dirá algo muy parecido, cuando sostenga que únicamente el arte puede ofrecer lo que es inalcanzable para los otros saberes. El artista, decía Schelling, parece haber representado instintivamente en su obra, aparte de lo que ha puesto en ella con evidente intención, algo así como una infinitud que ningún entendimiento finito es capaz de desarrollar enteramente. El pensamiento discursivo conceptual se muestra torpe e insuficiente cuando se aproxima a ciertas fronteras. Fracasa irremediablemente. Sin embargo, desde la experiencia artística se pueden, entre comillas, intuir más profundamente y de una forma más, entre comillas, inmediata, los secretos del ser para Schelling. El arte para él es capaz de aprender aquella infinitud que resulta inaprensible para las desmañadas facultades intelectivas, concluirá. Semejante idea reaparecerá con vigor en el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, como es bien sabido. En el sistema schellingiano, lo racional deviene impotente, y el acontecer artístico penetra donde el pensamiento demostrativo no puede penetrar. La facultad poética se convierte en la fuerza primordial del alma humana, con lo cual el arte se erige en lo supremo para el filósofo. Solo el arte tiene la capacidad de abrirle al científico y al filósofo un santuario privilegiado en el que arden reconciliadas, en una misma y eterna llama, todas aquellas cosas que se muestran separadas o disgregadas en la naturaleza y en la historia. En esa prodigiosa llama se reúne y unifica todo aquello que aparece como disperso, irreconciliable y contradictorio para el intelecto. La intuición estética adquiere el estatus de punto de partida en la constitución de lo real, de modo que se puede decir que el arte es el modelo de la ciencia, y sólo donde hay arte puede llegar la ciencia. La poetización es la experiencia originaria del mundo, siendo así que su despliegue fue, y es, anterior a todo pensamiento conceptual. Arte y filosofía empiezan a solaparse en Schelling y en todo el irracionalismo y el romanticismo alemán. Sus dominios se confunden, el impulso filosófico y el impulso artístico brotan de un mismo suelo llamado imaginación. Pensar y poetizar son actos originarios y productivos del espíritu, no son gestos tan disímiles como nos quisieron hacer creer, pero con ello se transita, ya lo habíamos apuntado, hacia una estetización del pensamiento. Para Schelling, el arte se erige en el verdadero órgano del conocimiento, pues la comprensión directa tiene lugar en el ámbito de lo intuitivo. Friedrich Schlegel estaba diciendo exactamente lo mismo de forma simultánea. Según él, todo cuanto cabía hacer con la filosofía y la poesía por separado ya se ha hecho y consumado. Así pues, ha llegado la hora de unirlas. Pero esa proclamada unión no era otra cosa que la subsunción del pensamiento racional en el campo de la llamada mitopoiesis. No existiría, a tenor de lo dicho, una diferencia sustancial entre pensar y mitologizar. Se pretendía con ello cortocircuitar la prosaica racionalización del mundo, poniendo en juego una nueva poetización / mitologización. Para George Lukács, del cual hablamos en el vídeo anterior en torno a su obra El asalto a la razón, la obra de Schelling había sido el primer cañonazo sólido y consistente del irracionalismo moderno, sin olvidar que Hamann y Schiller habían transitado por ese camino antes. Y conviene recordar que terminó deslizándose por sendas indisimuladamente reaccionarias, es decir, defensoras del antiguo régimen, pues llegó a decir que el racionalismo de los pensadores ilustrados
conduciría irremisiblemente a una despreciable oclocracia o gobierno de la muchedumbre en el campo de las ciencias. Se refería tal vez a la democratización de los conocimientos y a la rebelión general de la plebe. El jacobinismo de la Revolución Francesa, que había enarbolado en su juventud, quedó enteramente diluido y terminó proyectando un tipo de Estado esencialmente antidemocrático, antijacobino y antiliberal, y por tanto antirrevolucionario. Pero no debemos olvidar que también Friedrich Heinrich Jacobi, otro de los protagonistas de esta sublevación antirracionalista, había ejercido como contumaz defensor del intuicionismo unas ideas muy parecidas a los autores anteriores que hemos citado. El núcleo de aquella teoría del conocimiento, por llamarla de alguna manera, radicaba en la presunta necesidad de ir más allá del conocimiento demostrable. En efecto, el saber intelectual debiera rebasarse o superarse para acceder, no se sabe bien cómo, a un conocimiento llamado por él inmediato. He aquí la noción clave ¿de qué? Del absoluto. Y el absoluto renacerá con fuerza en Hegel. Pero bueno, continuemos de momento. Consideraba Jacobi que el pensamiento armado con meros conceptos resultaba siempre sospechoso, por insuficiente y artificioso, pero el espíritu es capaz de, entre comillas, intuir lo infinito sin mediaciones. Una facultad portentosa, que duda cabe. Se percibe en Jacobi, al igual que sucedía en su maestro Hamann, una predilección pascaliana por las verdades del corazón. Debemos concluir que idealismo, romanticismo y filosofías de la vida abonaron el peligrosísimo camino del irracionalismo en Europa. ¿Cuáles fueron las derivas políticas del movimiento romántico? Según la traductora de Herder, Schelling y Fichte, Virginia López Domínguez, en su obra Cuando lo infinito asoma desde el abismo, estudio sobre el romanticismo en lengua alemana e inglesa, publicado en 2021 y firmado como Virginia Moratiel, reconstruye muy bien lo que fue el romanticismo alemán, pero en él apenas se mencionan las creencias reaccionarias de buena parte de ellos. Tampoco podemos estar de acuerdo con Ernst Cassirer cuando afirmaba en un interesante ensayo llamado El mito del Estado de 1972 que a los románticos alemanes no les interesaban primariamente los problemas políticos, pese a que fueran precisamente ellos los que iniciaron el combate contra la filosofía de la Ilustración. Es cierto, arguía, que también manejaron algunos conceptos políticos, pero de ningún escritor romántico podía extraerse un sistema bien delimitado en lo que al asunto político se refiere. Eran ambivalentes y proteicos en ese terreno. Añadirá Cassirer que aquellos escritores se movían en el terreno de lo cultural, y no tanto en el terreno específicamente político, como si esa idea de cultura por ellos manejada, de la que hablaremos mucho en esta serie de vídeos, no fuera inherentemente política, y lo fue. ¿Y de qué modo? Bien, es verdad que en ese mismo párrafo debe admitirse que muchos de aquellos poetas y filósofos fueron nacionalistas intransigentes, pero tal nacionalismo alemán todavía no era imperialista. Deseaban conservar lo germánico, pero no conquistar a otros pueblos. Ya, muy bien, es cierto, pero ¿cuánta distancia pensaba el señor Cassirer que había entre aquel nacionalismo intransigente, romántico, irracionalista, antirracionalista y el pangermanismo posterior? Debe admitirse, según Jorge Polo Blanco, que no es sencillo responder con rigor y exhaustividad a semejante cuestión, pero vamos a intentar ofrecer alguna respuesta en lo que queda de vídeo. Es cierto que muchos de aquellos primeros románticos, incluidos algunos alemanes, fueron ardientes defensores de la Revolución Francesa y del republicanismo jacobino. Nadie lo discutirá. Pero esa no fue la línea predominante. Y debemos añadir que si algunos románticos se entusiasmaron con el temblor revolucionario, al menos en su fase inicial, bascularon después hacia posiciones más conservadoras. El caso de Friedrich Hölderlin es significativo. Hölderlin abrazó con cierto fervor los ideales revolucionarios franceses, y en una carta dirigida a su hermano, fechada en septiembre de 1793, dejó plasmada su convicción de que un futuro renovado y espléndido estaba al alcance. «Mi amor es el género humano», escribió. Por supuesto, no el corrompido, servil, indolente, con el que se suele topar desgraciadamente con demasiada frecuencia, incluso dentro de la experiencia más limitada. Pero también amo la gran y hermosa disposición que hay hasta en los hombres corruptos. Amo el género de los siglos venideros, pues esta es mi más profunda esperanza, la creencia que me mantiene fuerte y activo, la de que nuestros nietos serán mejores que nosotros, que la libertad tendrá que llegar algún día, y que la virtud florecerá mejor en medio de una libertad alumbrada por sagradas luces que den calor que en la helada región del despotismo.
Vivimos en una época en la que todo está trabajando para lograr días mejores. Este germen de ilustración, estos callados deseos y esfuerzos de algunos por formar el género humano, se extenderán y fortalecerán y darán hermosos frutos. Podemos descubrir en estas palabras de Hölderlin una bella condensación de los ideales ilustrados. En efecto, observamos una indisimulada fe en el progreso del género humano, en el futuro advenimiento de una sociedad más libre y luminosa, pero estas esperanzas se fueron diluyendo. Su inicial entusiasmo revolucionario se volatilizó sin dejar rastro. Le pasó a muchos contemporáneos de la Revolución Francesa. La cuestión es que la forma en que lo enfocaron fue volver hacia atrás, no construir una alternativa, como empezaron a hacer, por ejemplo, algunas izquierdas antiliberales, en principio las anarquistas y después el marxismo, algo que los reaccionarios y los contrarrevolucionarios jamás entendieron. ¿Pero qué le pasó a Hölderlin? ¿Qué empezó a defender a partir de entonces? Esto. Hölderlin se fue alejando de la realidad sociopolítica, desengañado con la posibilidad de lograr una humanidad más noble. La solución no vendría de la mano de una acción colectiva. La revolución, según él, había fracasado estrepitosamente. Se refugió en ciertas ensoñaciones utópicas, completamente desconectadas de toda vocación política. Apeló desde entonces a una suerte de transmutación espiritual, alejada de todo proceso histórico real. Terminó sus días embarrancado en una verdadera locura poética, o en un trastorno psicótico incurable, por decirlo en unos términos menos sublimes. También Joseph Gorres, destacado miembro del grupo romántico de Heidelberg, ciudad que desplazó a Jena como epicentro del movimiento romántico y racionalista, había sido un sustentador de ideas jacobinas y revolucionarias, pero después su mirada se habría de fijar en los encantos de las tierras lejanas, exotismos orientales, mitologías asiáticas, y dirigió su atención sobre todo hacia los tiempos pretéritos. Lo bello y lo verdadero habían quedado atrás en los orígenes. El progreso solo traería calamidades y desiertos. Se ejercitará desde tales coordenadas una interpretación del discurrir histórico diametralmente opuesta a la de Voltaire y compañía. Cosas muy hermosas quedaron en el pasado. El tiempo camina en pos de la desintegración. La nostalgia, que en muchas ocasiones se concretará en un explícito medievalismo, ocupará una posición medular en todas estas disquisiciones. El futuro ya no brillaba cargado de promesas halagüeñas. Ahora serán las leyendas, las viejas sagas mitológicas, las canciones populares y las tradiciones casi olvidadas quienes ejerzan un irresistible atractivo. Clemens Brentano y Achim von Arnim, también pertenecientes al círculo romántico de Heidelberg, trabajaron en la recopilación de canciones populares alemanas que plasmaron en una obra publicada entre 1805 y 1808, titulada en alemán Des Knaben Wunderhorn. ¿Qué había detrás de esta romantización de la poesía popular? La idea de que es el alma colectiva la que se expresa en dichos cantares y poemas. El pueblo, entre comillas, más que los poetas individuales, aparecerá como una entidad poetizada. Es decir, el Volksgeist fungirá como una sustancia poetizante. Es la poesía de un pueblo. Y es que el arte, la filosofía e incluso la ciencia surgirían como emanaciones o expresiones de una entidad colectiva a la que llamaron pueblo o nación, y que otros, algún tiempo después, denominarían raza. En próximos vídeos nos detendremos con cierta prolijidad en esta cuestión. Por el momento podemos ir concluyendo que todas las ideas fuerza manejadas por románticos e idealistas alemanes se precipitaron mayoritariamente por una senda contrarrevolucionaria e incluso reaccionaria. Isaiah Berlin, en unas jugosas conferencias de 1965 que fueron editadas y publicadas con posterioridad, intentó localizar el núcleo del asunto. Mi tesis es que el movimiento romántico, decía Isaiah Berlin, había sido una transformación tan radical y de tal calibre que nada ha sido igual después de este. Sus efectos fueron de largo alcance. Reconocerá el propio Berlin que una definición estricta es verdaderamente complicada, toda vez que una miríada de tendencias o gustos, muchos de ellos incompatibles entre sí, hay que reconocerlo, se apelmazan en eso que se ha dado en llamar romanticismo. El gusto por lo extraño, lo grotesco, lo espeluznante, lo tenebroso, lo misterioso y lo sobrenatural, la pasión por las brujas, los duendes, los castillos encantados, los magos, los fantasmas o los vampiros. Pero es también el apego a lo familiar y la pertenencia a un terruño, sentirse heredero de un conjunto de tradiciones propias, el deseo de recuperar cuentos populares y leyendas viejísimas,
La querencia por una vida sencilla y rústica más próxima a lo natural, entrañables y cálidos costumbrismos, huir de las frías ciudades y de la civilización desalmada, ruralismo y primitivismo, pero también el gusto por las cosas antiguas, las venerables catedrales góticas, los castillos en ruinas, la caballerosidad medieval, los países exóticos y lejanos, un anhelo de lugares inexplorados y remotos, apelaciones a la quiebra de lo cotidiano, entusiasmos desmedidos y lánguidas melancolías, pesimismo, idealismos extremos y amores imposibles, exaltación vitalista y pasional, huir de una existencia aburguesada, previsible y reglada, idealización de algún tiempo pasado, misticismos y panteísmos, tanto cristianos como paganos, sed de infinito, refugiarse en lo sagrado para no sucumbir al ruin, según ellos, materialismo, entronización absoluta del arte, la búsqueda de lo maravilloso para no claudicar ante la tiranía prosaica de lo real, juegos en el abismo, ensoñaciones de todos los colores y cabriolas en los límites de la locura. El romanticismo incluye todos esos aspectos. La enumeración aún podría extenderse, teniendo en cuenta que todas estas características son propias de aquella sensibilidad romántica, y comprobando que muchas de ellas son mutuamente contradictorias, admite Isaiah Berlin que fácilmente podríamos caer en la tentación de confesar que una definición más o menos sólida es imposible. Pero no es así. Más allá de tales ambivalencias y porosidades que son evidentes, lo cierto es que el movimiento romántico existió. Más aún, fue una gran revolución cultural. Por debajo de esa pléyade de gustos románticos, latía un mínimo común denominador que le otorgaba entidad y consistencia al movimiento. Debemos estar de acuerdo con Berlin cuando señalaba que el rasgo más definitorio de la cosmovisión romántica, llamémosla así, fue su réplica más matizada o más virulenta a los principios de la Ilustración o Aufklärung en alemán. El ataque más vigoroso provino de tierras germánicas, puntualizará Isaiah Berlin, artillería alemana filosófica contra Francia. Nunca comprenderemos, según Jorge Polo Blanco, el impulso originario del romanticismo si ignoramos su dimensión rabiosamente anti-ilustrada. Pero no en el sentido, por ejemplo, del catolicismo tradicionalista hispano, sino en otro completamente diferente. No se puede negar que en aquellos filósofos y literatos palpitaba una profunda desconfianza hacia la razón. A fuer de afirmar la expresividad fantasiosa y el ensimismamiento subjetivista, trasladaron su centro de gravedad allende lo racional. Jamás contemplaron con demasiada simpatía la objetividad universal de las ciencias. Más bien todo lo contrario. El racionalismo les resultaba asfixiante y espiritualmente insatisfactorio. Un mundo científicamente analizado era el más inhóspito de los mundos. Los románticos se hallaban entumecidos a causa del gélido viento que soplaba en las llanuras de la modernidad, ateridos y desamparados. El cosmopolitismo político-cultural fue de igual modo un enemigo a batir. Todo ello quedaba aderezado con inmoderadas dosis de resentimiento antifrancés. Friedrich von Gentz fue un escritor alemán que se había movido inicialmente en unos horizontes racionalistas e ilustrados, pero al igual que les había sucedido a tantos otros compatriotas, terminó sumergiéndose en posiciones romántico-contrarrevolucionarias. Dedicó todas sus energías, y lo hizo fundando algunas publicaciones relevantes, a combatir la filosofía política derivada de la gran conmoción parisina. Tradujo al alemán el famoso libro de Edmund Burke, filósofo conservador británico, sobre la Revolución Francesa, y acabó sus días ayudando a Metternich. La revolución se convirtió en algo detestable, demasiado mecánica, demasiado abstracta y demasiado fría. Los románticos alemanes preferían una comunidad más íntima y orgánica, pero lo latino se había impuesto a lo germánico, y eso no lo podían tolerar ni soportar. Y lo latino se imponía por Francia. En algunos pasajes, Isaiah Berlin enhebra palabras duras cuando comenta cómo aquellos alemanes se quisieron refugiar ante una contundente derrota exterior en una intensificación de la vida interior, una perspectiva muy afín al pietismo, fracaso político y ensimismamiento, germanofilia defensiva, ya llegaría la ofensiva. Una reacción que exhibió un provincialismo xenófobo en el plano político y un sentimentalismo antiintelectualista en el plano filosófico. Con estos mimbres se fragó la idea nacional alemana. En cualquier caso, Berlin asegura que el rasgo verdaderamente nuclear de la rebelión romántica fue su virulento ataque contra la línea de flotación del pensamiento occidental, a saber,
la consideración de que el conocimiento racional es una virtud. Nietzsche retomaría este mismo asunto cuando hubo de lanzar sus furibundas invectivas contra el socratismo. En el fondo nunca dejó de ser un romántico. Esa es la clave de todo. Aquello que otorga coherencia al mare magnum romántico es su incursión poética y filosófica en los abismos de lo irracional. Mannheim, en un ensayo titulado Das Konservative Denken de 1927, traducido en España como Ensayo sobre Sociología y Psicología Social, había observado que el romanticismo resultó ser un movimiento que podía definirse y explicarse como una reacción, entre comillas, contra ciertos efectos desencadenados por la coalición del mundo capitalista racionalizado. Alemania llevó la delantera a la hora de tejer una filosofía romántica, haciendo del pensamiento conservador y orgánico un arma. Es cierto que el pensamiento contrarrevolucionario no se originó en tierras germánicas, sino en Francia. Sin embargo, fue precisamente en ellas, en las tierras germánicas, donde sus lemas fueron más plenamente pensados y llevados a sus conclusiones lógicas. Fue Alemania la que aportó una profundización filosófica y una intensificación de las tendencias que se habían originado en Burke y que después se combinaron con elementos auténticamente alemanes. Incluso la recepción del propio Burke tuvo en su alemán un sello característico, toda vez que Adam Müller, perfecto ejemplo de romántico idealizador del mundo medieval, lo filtró de tal manera que de ser un liberal conservador, el filósofo nacido en Dublín pasó a convertirse en un reaccionario químicamente puro, es decir, un conservador anglosajón leído desde la contrarrevolución alemana. Por otro lado, Mannheim afirmaba que el historicismo, como método y como perspectiva filosófica, sí fue una genuina y sustancial aportación del pensamiento conservador alemán. La reacción romántica evidenció en cierta manera una oposición a ese modo de vida burgués caracterizado por su tendencia a la racionalización plena del mundo, un despiadado racionalismo cuantificador que proyectaba una imagen del universo desazonadora, un gigantesco mecanismo despojado de toda cualidad. El único conocimiento válido era el matematizable y universalizable. Y esto es una premisa total y absolutamente ilustrada y, por cierto, liberal. Sigamos. Quedaban proscritas las intuiciones de las singularidades. Ese estilo de pensamiento, plasmado canónicamente en las ciencias naturales y en las ciencias exactas, alcanzó un desarrollo trepidante, al mismo tiempo que desarrollaba un sistema económico que entronizaba el valor de cambio. De nuevo, una oposición a la predominancia de lo cuantitativo y de lo calculable. Todas las experiencias humanas quedaban reducidas al valor de cambio. Relaciones impersonales, abstractas y frías. Contra todo ello reaccionaron los románticos, qué duda cabe. Es más, el sociólogo húngaro Lukács concluirá que las primeras críticas al capitalismo como sistema social no provinieron del socialismo materialista, sino del campo de la derecha. Y es verdad, puesto que hubo un romanticismo, esto lo añade Jorge Polo Blanco, que sin dejar de ser conservador, tradicionalista o contrarrevolucionario, fue al mismo tiempo anticapitalista, o más bien antiindustrialista. Y esto explica tendencias que criticaron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista de 1848 como el socialismo clerical, el socialismo reaccionario, el socialismo pequeño burgués, el socialismo conservador o el socialismo alemán o verdadero. ¿Preludio de qué? Del nacionalsocialismo. Y es que la idea de socialismo, por mucho que le pese a Ludwig von Mises, no es unívoca, sino análoga. Hay muchos socialismos totalmente diferentes entre sí y que se pelean a muerte entre ellos. Y esto tiene que ver con una cuestión importante que ya determinaba Gustavo Bueno, y es que el socialismo es la esencia de toda sociedad humana, pues sin cierta dosis de socialismo es imposible la recurrencia de ninguna sociedad o comunidad humana, prepolítica y también política. Pero la gran diferencia entre estos socialismos reaccionarios o contrarrevolucionarios que eran defendidos ya por los románticos alemanes, y cuidado, en algunas cuestiones tenían razón en sus críticas al capitalismo, se diferencian del marxismo en que este no es anticapitalista solo, sino que es también, y muy importante es esto, postcapitalista. Sigamos. Aquellos románticos mostraron una peculiar hostilidad ante las fuerzas rectoras del mundo moderno, pero casi siempre lo hicieron desde posiciones retrógradas. La significación sociológica del romanticismo estriba en su función como oponente histórico de las tendencias intelectuales de la Ilustración. El romanticismo exaltó precisamente las esferas de vida y de conducta que existían como meras subcorrientes respecto de la corriente principal
del racionalismo burgués. Convirtió en misión suya rescatar esos elementos, prestarles nueva dignidad y valor y salvarlos de la desaparición. La comunidad se levantó contra la sociedad, algo que ya hicieron Ferdinand Tönnies y Engels, por cierto. La familia se levantó contra el contrato, la certeza intuitiva contra la razón, la experiencia espiritual contra la experiencia material. Y aquí tenemos el germen tanto de la derecha socialista como del fascismo y del nacionalsocialismo, curiosamente. Sigamos. Debían ser conservadas algunas cosas sagradas que la modernidad se estaba llevando por delante. La índole eminentemente reaccionaria del estilo de pensamiento romántico se hará muy evidente, sobre todo en Alemania, como ya habíamos apuntado. Mannheim remarcará que la reacción ideológica contra la Ilustración se armonizó con la reacción social de la nobleza. El romanticismo tomó un carácter feudalista. El conservadurismo feudal de la nobleza asumió un matiz romántico. De esa combinación nacieron los rasgos peculiares que hasta nuestros días caracterizan la mentalidad alemana. Hasta nuestros días, dice Isaiah Berlin. Recordemos que escribió esto en 1927. Y pondrá Berlin el dedo en la llaga cuando se refiera al irracionalismo, caracterizado como un contramovimiento opuesto a la tendencia general del mundo moderno. Es cierto que también algunos insignes representantes de la Ilustración hollaron en ocasiones el fangoso suelo del irracionalismo. Juan Jacobo Rousseau es el típico ejemplo de ello. Pero la filosofía romántica germánica se alzará sobre esa plataforma de irracionalidad con notable contundencia. Heinrich Heine, quien fuera un poeta luego perseguido por el nazismo porque sus libros fueron quemados, fue en sus primeros pasos, como literato, un poeta romántico. Véase en ese sentido su libro de las canciones de 1827. Sin embargo, aquella perspectiva cambió sustancialmente tras las jornadas revolucionarias de 1830 que agitaron las calles de París, extendiéndose después a otras partes de Europa. En Alemania fueron reprimidas las aspiraciones liberales y se impuso una fuerte censura. Heine, que había tomado partido por los revolucionarios, romperá drásticamente con su anterior manera de concebir el rol del artista. De hecho, abandonará lo que luego fue Alemania y se instalará en París, un desplazamiento geográfico cargado de connotaciones y resonancias espirituales. A partir de 1833, comenzará a publicar en tierras galas una serie de artículos que tenían como objetivo ilustrar a los franceses sobre la vida intelectual alemana. Fruto de dicha actividad será una obra decisiva, publicada en 1836, Die romantische Schule. Hallaremos en esas páginas un verdadero ajuste de cuentas con el espíritu romántico y por ende un ajuste de cuentas consigo mismo. Y esto nunca se lo perdonó ni el romanticismo ni el idealismo alemán, y de ahí que se quemaran sus libros en la Alemania nazi. En esa tarea crítica desplegó muchas dosis de ironía. Friedrich Schlegel escribía a Heine y su amigo, el señor Joseph Gorres, hurgaron en las antiguas ciudades del Rin, buscando vestigios de cuadros y de esculturas de estilo alemán antiguo, que, cual reliquias sagradas, se veneraban con fe de carbonero. Una locura francesa no es ni por asomo tan loca como una locura alemana, porque en esta, como diría Polonio, hay método. Esta locura alemana se puso en marcha con una pedantería sin par, con una tremenda meticulosidad y con un esmero tal que para un simple orate francés sería imposible hacerse una idea de ella. En el sarcasmo siempre hay dosis de hipérbole, según Jorge Polo Blanco, y es verdad, pero él concuerda en lo esencial con el diagnóstico de Heine. En cierto pasaje observará Heine que la literatura de Hoffmann y de Novalis no era más que una verdadera enfermedad. Sus creaciones no brotaban de la llamarada del genio, sino más bien de los mórbidos temblores de la tisis y de la fiebre. Impresionante. Tal vez los románticos no eran más que unos modernos que se resistían a serlo. Y atención que en esta frase de Jorge Polo Blanco está la madre del cordero del romanticismo, y es que el romanticismo alemán, que viene del irracionalismo, no fue más que modernos a su pesar. Unos modernos contramodernos. Sigamos. Rebeldes e inconformistas, profundamente retrógrados, diría Jorge Polo Blanco con mayor justeza. En algunos lugares comentará Heine que los románticos, cuando evocaban con entrañable nostalgia aquel mundo feudal enteramente dominado por la madre Iglesia Católica, en realidad estaban añorando, tal vez de forma inconsciente, el viejo panteón germánico. Lo que verdaderamente amaban era la religión precristiana de sus antepasados, toda vez que en las creencias populares de la Edad Media aún resonaban algunos retazos del antiguo paganismo germánico. La cristianización no fue absoluta. Aún latían de forma subterránea modos de sentir y de pensar precristianos.
nunca fueron del todo aplacadas la brutalidad indómita y la bárbara vitalidad de los antiguos germanos. Ni Roma ni la cruz fueron capaces de extirpar, según Jorge Polo Blanco y según Heine, de manera definitiva, el espíritu guerrero característico de aquellas tribus norteñas. Los románticos querían creer que aún flotaban jirones de aquella niebla que cubría los bosques de la antigua Germania, y no podemos dejar de recordar aquel espeluznante pronóstico de Heine cuando advertía que en un tiempo no demasiado lejano la filosofía alemana engendraría una terrible conmoción. El fruto terminaría cayendo, un horrísono y cruento estallido, un drama a cuyo lado la Revolución Francesa no sería más que un inocente idilio. Se escuchará un crujido como hasta ahora jamás se había escuchado en la historia del mundo. Las fuerzas escondidas de la tradición alemana despertarán de su letargo. El ardor combativo de los viejos germanos restallará sin piedad. Las viejas divinidades guerreras se erguirán en sus fabulosas tumbas, limpiarán de sus ojos el polvo secular. Thor, el dios del martillo, se alzará con su gigantesco martillo y demolerá las catedrales góticas. Eso pronosticó Heine, y eso se plasmó en el nacionalsocialismo alemán. Y cuidado, que el nacionalsocialismo como ideología nació en Austria, pero aquí el romanticismo alemán incluía a Austria como espacio germánico que se había cristianizado de aquella manera, tanto por vía católica como protestante. Los protestantes jamás pudieron acabar con los restos de paganismo germánico precristiano que existían, y los católicos tampoco. Y eso, según Heine, se plasmó después en el romanticismo filosófico que vivió y que en un principio siguió y que después criticó. Es el caso inverso a todo lo que hemos visto todavía en este vídeo. Vamos concluyéndolo. Sea como fuere, lo cierto es que según Jorge Polo Blanco, hubo un viraje determinante en lo que a la sensibilidad política del movimiento se refiere. El ambiente de los tiempos de Jena, y en los últimos años del siglo terminado el XVIII y en los primeros años del siglo recién comenzado el XIX, fue el de un joven romanticismo lleno de espíritu revolucionario, espoleado por los fascinantes fulgores de la Revolución Francesa. Despertó en ellos el deseo de una Alemania unida, pero republicana. Bien es cierto que desde el principio sintieron cierta aprensión por los excesos del Estado revolucionario, y desde luego las valoraciones irían adquiriendo nuevas tonalidades tras las invasiones de Napoleón, que dieron comienzo en 1801. Se abrirá hasta las guerras de liberación de 1813 y 1814 un periodo decisivo en lo que a la cristalización del romanticismo alemán se refiere. Napoleón, que encarnaba un espíritu foráneo de secularización y modernización, percibido como el epítome de todos los valores antialemanes, provocó una reacción de la que brotaron impetuosos los sentimientos nacionalistas. No hay pueblo con mayor apego a sus príncipes que el alemán, sentenciará Heine. Se nos ordenó ser patriotas y nos hicimos patriotas, porque siempre hacemos todo cuanto nos mandan nuestros príncipes, decía Heine. Esbozará además una contraposición entre el patriotismo francés y el patriotismo alemán, siendo este último esencialmente xenófobo, aunque no emplea Heine esta palabra, pero a eso se está refiriendo, y de miras estrechas. Los románticos sintonizaron muy bien con el desarrollo de ese patrioterismo mórbidamente narcisista. Cuando por fin, dice Heine, el patriotismo alemán y la nacionalidad alemana vencieron en toda la línea, triunfó también, definitivamente, la escuela romántica. Heine acertó de pleno, pues la deriva política de la escuela romántica alemana fue inequívocamente reaccionaria y contrarrevolucionaria. Véase el caso de Joseph Gorres, que terminó siendo nada más que un intelectual orgánico al servicio de la Santa Alianza, que acabó con Napoleón y que instauró el orden del Congreso de Viena en 1815. Gorres editó un periódico, Der Rheinische Merkur, entre 1814 y 1816, cuyo único propósito era inyectar combustible en la caldera turbulenta del nacionalismo germánico, vertiendo paletadas de odio contra Francia. Pero cuando los príncipes alemanes dejaron de necesitarlo, sencillamente lo sacaron de la escena. Schleiermacher hablará desde el púlpito ante un público que escuchará embelesado, todos uniformados y prestos para el combate, cuando el 28 de marzo de 1813 se proclame abiertamente la guerra contra Napoleón. Los discursos a la nación alemana de Fichte serán la culminación filosófico-política de dicho resurgir, y a ello nos referiremos abundantemente en el próximo vídeo. Un patriotismo espiritualista que sin embargo adquirió en demasiadas ocasiones la forma de un grosero chauvinismo.
Tampoco debemos olvidar, por lo demás, la relación subterránea que el romanticismo mantuvo con la religión. También con la mitología pagana, desde luego. Es más, lo estético se convirtió en la prolongación de lo religioso por otros medios. Era una forma muy alemana de oponerse al mundo frío y desencantado del pensamiento ilustrado, en el cual la religión había quedado desentronizada. Pero ese incontenible dispositivo poetizante se adentró también en lo político. La propia nación quedó poetizada y en cierto modo sacralizada, una maniobra que tendría demasiadas consecuencias. Proliferarán en este contexto las representaciones melancólicas del pasado medieval, la evocación de un paraíso perdido, cuyos valores espirituales habría que restaurar si no se quería perecer a manos de ese desaforado y zafio materialismo muy afrancesado que según ellos había traído consigo la civilización moderna. Todas estas disquisiciones románticas, quejumbrosas y nostálgicas, sirvieron para otorgar cobertura ideológica a las políticas de restauración que Prusia y Austria estaban abanderando en esos momentos, y de las cuales Friedrich Schlegel llegó a ser un partidario entusiasta. Tan es así que Metternich fundará el periódico El Observador Austríaco y lo nombrará director. En efecto, el forjador del programa romántico se comprometió abiertamente con el Congreso de Viena de 1815 que ya hemos citado. Será esta deriva reaccionaria de la escuela romántica la que provocará las mordaces críticas de Heine, pues aquellos escritores acabaron poniendo su talento al servicio de los privilegios monárquicos, aristocráticos y eclesiásticos, logrando aplicar las aspiraciones liberales y las vindicaciones republicanas. Para Heine, las fantasmagorías románticas fueron alimentadas por la astucia política de los príncipes y los nobles alemanes, que insuflaron en sus súbditos, en aras de sus intereses, un apego sentimental a las antiguas tradiciones populares, la evocación melancólica del comunitarismo medieval y una suspirante añoranza por el viejo orden cristiano germánico. En Francia, el gusto por lo gótico se desplegaba por cauces inocentemente artísticos, pero en la patria de Heine la cosa adquiría un cariz diferente. Se dirigía así a los franceses, y le citamos: «¡Ay, otro es el cantar en Alemania, quizá porque allí la Edad Media no está del todo muerta y descompuesta como entre vosotros. La Edad Media alemana no yace podrida en la tumba». Más bien al contrario, el medioevo germánico estaba vivito y coleando, y el medievalizante movimiento romántico terminó, según Jorge Polo Blanco, promoviendo en el fragor de su pelea contra el cosmopolitismo abstracto antialemán un patriotismo muy estrecho propio de teutones provincianos, en expresión del propio Heine. Heine, como miembro de la joven Alemania, Junges Deutschland, aquel grupo de escritores liberales y progresistas que todavía en 1830 albergaban la esperanza de republicanizar Alemania, solo podía contemplar con espanto la deriva romántico-reaccionaria del espíritu alemán. ¿Fue una interpretación demasiado simplista o reduccionista? Hay quien ha sostenido que las críticas de Heine a la escuela romántica fueron injustas y desenfocadas, por ejemplo Bohrer, en su obra La crítica al romanticismo de 2017. A juicio de Jorge Polo Blanco, acertó en lo esencial, pero con una salvedad bastante relevante que analizaremos para finalizar el vídeo. En efecto, hay un aspecto que Heine no entendió adecuadamente. Si la Edad Media no terminaba de morir en Alemania, como él mismo consignaba con pesadumbre, ello se debía en muy buena medida al luteranismo. Pero Heine no lo veía así, y solo tenía palabras de encomio para el protestantismo. Tragándose de forma crítica la propaganda vertida por el chauvinismo germánico, ese mismo al que él decía oponerse, en lo que al tema religioso se refiere, asumió todos los tópicos que vinculaban de forma indisociable reforma y libertades políticas, intelectuales y espirituales. Heine cargaba las tintas contra el catolicismo, pero hablaba con orgullo de aquella reforma protestante. Una lectura diferente fue la de Hugo Boll, quien dio muestras de una clarividencia sobresaliente en un trabajo que llevaba por título Crítica de la inteligencia alemana, publicado en 1919, un ensayo durísimo, en el que examinaba sin medias tintas la construcción histórica de lo alemán. Demasiada fue la responsabilidad de esta nación en el desencadenamiento de la Primera Gran Guerra, que destrozó la espina dorsal de Europa. Bueno, y de la Segunda, concluimos. Y produce escalofríos leer su ominoso pronóstico, cuando auguraba que la derrota teutona provocaría en tiempos no muy lejanos un nuevo atentado alemán contra el mundo, en frase textual de él, que sería aún más devastador. Pocos lustros después, sucedería lo que todos sabemos. Boll acertó.
¿Qué se proponía en ese texto? Indagar en los orígenes de esa peculiar mentalidad alemana, tratando de comprender cómo se había forjado. Observará cómo la intelectualidad alemana se había empeñado durante mucho tiempo en convencer a sus compatriotas de que lo definitorio del carácter alemán era su espíritu belicoso. Se glorificaron sistemáticamente las virtudes del soldado combativo. Se consolidó una poetización de la violencia, excesivas dosis de militarismo prusiano. Somos un pueblo de guerreros, se dijo en muchísimas ocasiones con timbre solemne. El genio de la guerra terminó por identificarse con la esencia de lo alemán. La bestialidad y la barbarie quedaron filosóficamente legitimadas, pero este pangermanismo agresivo tenía hondas raíces que convenía esclarecer. Habíamos de retroceder 400 años. Emerge la decisiva figura de Lutero, al que Boll atribuye la responsabilidad de ser el principal agente del fortalecimiento del feudalismo. El luteranismo teologizó las tierras germánicas con una eficacia y una destreza inusitadas. Un radicalismo religioso muy fúnebre lo impregnó todo. En la Confesión de Augsburgo de 1530, aquella sistematización de los principios luteranos elaborada por Melanchthon constituía a ojos de Boll un vergonzoso documento que consolidó la esclavización de la conciencia alemana. El irracionalismo fue un ingrediente esencial de aquella nueva doctrina. La reforma se tradujo en un feroz despotismo político. Lutero aplaudió e incentivó con violentísimas exhortaciones las masacres de campesinos revoltosos perpetradas por los príncipes, aunque tales episodios hayan sido silenciados por la historiografía oficial y por los hagiógrafos de aquel fanático monje agustino, pues ese era su origen. En esos momentos quedaron sembradas las semillas de todas las aberraciones que después germinarían en el pensamiento alemán. Concluirá Boll que aquel monje supersticioso, sin sentido alguno para las profundas necesidades de su pueblo, encolerizado, dogmático y déspota, fue el que impidió, con su doctrina y con su acción, que hoy, es decir, en 1919, cuando escribía Boll, Alemania fuese algo parecido a una federación libre. Despotismo feudal y organización teocrática, eso es lo que trajo consigo la tan alabada reforma protestante. La deleznable autocracia principesca, revestida ahora de legitimidad religiosa, quedó bien apuntalada. Una situación que permanecería prácticamente inalterada hasta el siglo XIX. La tiránica nobleza germana le debía todo al gran reformador. ¿Cuándo nos convenceremos en Alemania de que aquel monje de Wittenberg fue un hombre siniestro?, se preguntaba Boll. El luteranismo, según Boll, condujo a una más enojosa servidumbre y a una tiranía mucho peor y más corrompida de la que había existido en la Iglesia dogmática durante sus épocas más intolerantes. Semejante comentario hubiera escandalizado a Heine, pero Boll es muy contundente y afirma de manera tajante que fue el luteranismo quien primeramente convirtió a los alemanes en un pueblo premeditadamente reaccionario. Lutero hizo de los alemanes criaturas adustas y tristes. Predicaba que la naturaleza humana es irremisiblemente corrupta y putrefacta. Difundió asimismo el fideísmo más irracional y el oscurantismo que quepa imaginar. Una mentalidad que se prolongó en el pietismo moderno. Recordaba Isaiah Berlin la indiscutible afinidad del movimiento romántico con aquellos espumarajos que soltaba Lutero cuando afirmaba que la razón es una ramera que conviene evitar. También fue Lutero quien sentó las bases de un determinado tipo de nacionalismo germánico, que después Fichte sancionaría y consolidaría. Por no hablar del antisemitismo furibundo del esclarecido monje. Podríamos llenar bastantes minutos e incluso horas con los salvajismos homicidas que escribió Lutero sobre los judíos. Las sinagogas deberían ser incendiadas, vociferaba el precursor de la libertad de conciencia. Le temorían la palabra ya en el siglo XX, en la noche de los cristales rotos. Como vemos, la de Boll es una interpretación diametralmente opuesta a la de Heine, toda vez que éste tuvo la mala suerte de haberse equivocado profundamente sobre el protestantismo y sobre la filosofía alemana. Consideraba a Lutero como el alemán más grande. Heine, que se lamentaba amargamente del profundo apego que los alemanes mostraban por sus príncipes, lo que definía como una abyecta sumisión, era incapaz de comprender que semejante cosa tenía su razón de ser en el luteranismo. Sin embargo, Boll quiso, entre comillas, salvar a los románticos. Concederá que estos coadyuvaron significativamente al establecimiento del reaccionario Reich, pero consideraba asimismo
que el movimiento romántico logró zafarse de la funesta tradición alemana. En Alemania, escribía Boll, el romanticismo quebró la tradición de 1517. Fue el 31 de octubre de ese año, de 1517, cuando supuestamente Martín Lutero, y decimos supuestamente porque no está claro que fuese así, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de una iglesia de Wittenberg. Pero algo no encaja en esa interpretación. ¿Acaso no observamos que el irracionalismo romántico engarza perfectamente con el irracionalismo luterano? Es curioso, pero Heine acierta en lo que Boll yerra, al cargar las tintas contra la escuela romántica, entendiéndola como el principal baluarte del reaccionarismo. Y Boll acierta en lo que Heine yerra, al cargar las tintas contra el luteranismo. En cualquier caso, ambas interpretaciones son perfectamente conjugables, en lo que cada una de ellas tiene de acertado, y ayudan a comprender por qué las tierras germánicas fueron un suelo tan propicio para el crecimiento del irracionalismo. Y de esta manera, según Jorge Polo Blanco en su libro Románticos y Racistas, se pasó de Lutero al romanticismo alemán, previo camino intermedio del irracionalismo. Nos veremos en el siguiente vídeo sobre los orígenes del racismo, que todavía queda mucho por decir. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.